Bueno, en honor al tiempo vamos a darle comienzo a la tercera jornada del curso de insuficiencia cardíaca crítica. Hoy tocan dos temas súper interesantes, que por un lado es inotrópicos y vasopresores, y el otro el manejo de la congestión y el uso de diferentes tipos de diuréticos en la insuficiencia cardíaca aguda. Recuerden, como siempre, poner nombre, apellido y documento en el chat para la asistencia y las preguntas, como siempre, van a quedar para el final. Así que las pueden ir escribiendo en el chat, que al final las vamos a leer para no olvidarse, o aquel que quiera hacerlo por micrófono, al final de las dos clases, levanta la mano y se les va a ir habilitando los micrófonos para que realicen las preguntas. Bueno, vamos a comenzar con la primera charla, que es dada por el doctor Eliam Giordano, que, bueno, él es especialista en insuficiencia cardíaca de trasplante y en asistencia mecánica circulatoria y es jefe en dicha área, en insuficiencia cardíaca y trasplante, en la Clínica de Las Condes de Santiago de Chile, corregime si no, Eliam, y además también es jefe académico en el área de cardiología de la Universidad de Finis Terrae en Santiago de Chile, también capital. Bueno, hola a todos. Gracias Magdalena, gracias María Sol por la invitación y gracias a la Asociación de Cardiología de Santa Fe y la FAC. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, ahí debieran verlo bien, ¿no? Ahí se ve perfecto, Eliam, sí. Bien. Bueno, entonces, sin mucho más preámbulo, la idea de la charla de hoy es hablar dentro de lo que es este curso de actualización de insuficiencia cardíaca crítica sobre inotrópicos y vasopresores, una mirada en la historia con algunas de las cosas que se fueron desarrollando y una mirada también un poco más actual con las últimas cosas que fueron saliendo. Y un poco la clase se va a dividir en lo que es la caracterización del paciente, la evidencia que hay en diferentes inotrópicos y la elección, digamos, de los fármacos según el contexto. Vamos a empezar entonces un poco con lo que es la caracterización del paciente y para eso tenemos que tener en cuenta algunos principios básicos y uno de los primeros es que, como norma general, los inotrópicos no están recomendados en pacientes con función ventricular izquierda o derecha conservadas, es decir, que son fármacos que nosotros debiéramos reservar para aquellos pacientes que tienen bajo gasto secundario a una disfunción sistólica, ya sea del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Y esto parece algo, digamos, relativamente obvio, por decirlo de alguna forma, pero la realidad es que si uno piensa fisiológicamente, los inotrópicos, como vamos a ver, aumentan el gasto cardíaco, con lo cual se llegó en algún momento a evaluar si, bueno, uno lo utilizaba de rutina en todo paciente que tenía una insuficiencia cardíaca descompensada, si eso podía llegar a mejorar, pensando que, bueno, mejorar el gasto cardíaco en un paciente con una IC descompensada, aunque no esté en shock cardiogénico o en bajo gasto, quizás lo podía mejorar. Y eso se estudió en un estudio que fue el Optimize, un ensayo clínico randomizado, y la realidad es que vieron en ese estudio que no solo no había mejoría por la utilización sistemática de inotrópicos en los pacientes con IC descompensada, sino que incluso había empeoramiento. Y de ahí un poco sale también esto de reservarlo justamente para el paciente indicado. Como dijimos, los inotrópicos básicamente van a mejorar el gasto anterógrado, ¿sí? Y eso lo hacen mediante dos acciones. Por un lado, mejoran el inotropismo y por el otro lado, mejoran el cronotropismo, la mayoría de ellos, mejorando la frecuencia cardíaca y en ese contexto el aumento del volumen sistólico de la frecuencia cardíaca nos va a aumentar el volumen minuto. Ahora bien, no existe un inotrópico ideal, sino que hay diferentes inotrópicos que uno va adaptando según la situación clínica. Pero para tener en cuenta esto, como quizás breve resumen de algunas guías, esta del año pasado, de shock cardiogénico, cuando nosotros nos estamos enfrentando al paciente en shock, si bien no es el objetivo de esta clase hacerte un repaso de manejo de shock, tenemos que tener en cuenta que los inotrópicos son una parte, ¿sí?, de ese tratamiento
y que hoy por hoy uno trata de, o debiera tratar de, siempre que tiene enfrente un paciente en shock cardiogénico, tener dos objetivos en mente. Por un lado, lo que es la reanimación. Y ahí obviamente vamos a mejorar la parte ventilatoria, vamos a mejorar la parte de la volemia si es necesaria, vamos a mejorar la presión arterial si es necesario, y si es necesario inotropismo con inotrópicos también los vamos a utilizar, y es ahí donde justamente entra el objetivo de esta charla. Ahora bien, más allá de eso, también es importante siempre tener en mente el otro objetivo, que parece también obvio, pero a veces uno en la vorágine de rescatar al paciente de este cuadro tan crítico como es el shock cardiogénico, quizás lo deja en un segundo lugar, y hoy por hoy las guías recomiendan hacerlo en paralelo, y es determinar cuál es la causa del shock cardiogénico y manejarla. Cuando es algo bastante evidente, como un infarto con supra, claramente el paciente está chocado con infarto con supra, vamos a ir a hemodinamia a tratar de abrir el vaso. Ahora, lo mismo si es un paciente con un TEP submasivo o masivo con descompensación hemodinámica. Pero hay otras cosas, como por ejemplo alteraciones del ritmo, o por ejemplo alguna valvulopatía que requiera, por ejemplo, una valvuloplastia de urgencia, en el caso de una estenosis aórtica crítica, que también lo tenemos que pensar y tratar lo más rápidamente posible. Entonces, en esta clase nos vamos a centrar en esta primera parte, que es la de reanimación mediante drogas vasoactivas, pero para tener en cuenta que es solo una de los dos objetivos del manejo del shock cardiogénico. Y dicho esto, también salió una guía muy interesante el año pasado en una revista bastante importante, que es el Journal del Heart and Lungs Transplantation, en el cual proponen, resumido también de otras guías, que dentro de los objetivos del manejo del shock cardiogénico, fíjense que lo dividen en cuatro áreas. Una es la descongestión, que va a hablar la doctora Molina también después, lo que es la descarga ventricular como un objetivo en sí para tratar de poner ese miocardio, ese corazón que está sufriendo en ese momento, en el mayor reposo posible, minimizar las complicaciones, y dentro de minimizar las complicaciones hay algo muy importante que dicen que hay que utilizar tanto las drogas vasoactivas, sobre todo inotrópicos, como las asistencias circulatorias temporarias al menor flujo o a la menor dosis posible. Es decir, obviamente que tienen que ser efectivas. Si al paciente no le alcanza, hay que subir los inotrópicos. Si está asistido, hay que subir el flujo de la asistencia, pero tampoco que al paciente le sobre demasiado, ya sea en flujo, porque eso vemos, por ejemplo, en un ECMO que va a ser cierre valvular, aumento de la congestión pulmonar, aumento de la sobrecarga ventrículo izquierdo, complicaciones, hemólisis y demás. Pero en el caso de los sinotrópicos eso también sucede, y no es lo mismo tener un paciente con 15 gamas de dobutamina que tenerlo con 5, si con 5 le está alcanzando, porque obviamente lo único que vamos a agregar es efecto adverso sin mejoría. Entonces ese también es un concepto importante. El inotrópico es útil, pero siempre a la mínima dosis efectiva, es decir, no quedarnos cortos, pero la mínima dosis efectiva. Y la cuarta pata, si se quiere, del enfoque del shock cardiogénico, hablan de reducir lo más posible la injuria orgánica, es decir, la falla multiorgánica, y mejorar lo más posible digamos, el transporte de oxígeno y todos los parámetros de perfusión, y ahí en la guía se meten un poco con valores de hemoglobina y demás que exceden un poco esta charla. Ahora, entrando un poco más en lo que es la evidencia en los diferentes inotrópicos, este fue un consenso que salió este año, el consenso americano, que sin entrar en mucho detalle, lo traigo a colación porque me pareció bastante interesante, algo que por ahí a veces hacíamos en la práctica, pero que era, no sé si controvertido, pero no estaba tan reflejado en guías. Fíjense esta tabla, cómo está titulada Agentes vasoactivos utilizados en el shock cardiogénico. Y más allá de la utilidad, porque nos habla del mecanismo, nos habla del efecto hemodinámico, hay dos cosas que me gustaría resaltar, que son un poco actualizaciones. Primero, fíjense que la milrinona, que sabemos que es un inhibidor de la fosfodiesterasa, por lo cual aumenta el AMP cíclico mediante la inhibición de su degradación, a diferencia de lo que es la dobutamina, que aumenta el AMP cíclico mediante la estimulación de su receptor adrenérgico, o el levosimendan, que es un sensibilizador de calcio. La milrinona tiene un efecto, como sabemos, inotrópico, pero también tiene un efecto vasodilatador relativamente importante. Fíjense que las resistencias vasculares sistémicas ponen como que las baja significativamente. Y es por eso que ya hace algunos años se venía hablando de tratar de utilizar
la milrinona hasta 0,5 gamas, porque más allá de 0,5 gamas sumamos muy poco de inotropismo y ganamos mucho de vasodilatación. La dosis máxima es 0,75. En algunos pacientes eso puede ser bueno, si el paciente tiene una hipertensión pulmonar muy importante o si está hipertenso y uno quiere bajar la poscarga, pero en muchos pacientes pasarse de 0,5 solamente porque está en bajo gasto, por ahí lo único que nos va a hacer es que se ponga más vasopléjico y sumarle muy poco. Entonces me pareció interesante que en esta guía lo definen como dosis tope, si se quiere, 0,5 gamas kilo minuto. Ese es uno de los puntos. Y el otro punto también muy interesante que tiene que ver con la fisiopatología del paciente en shock cardiogénico o en bajo gasto, fíjense que ponen dentro de las drogas el nitroprusiato y la nitroglicerina, que uno diría, bueno, pero ¿por qué está poniendo vasodilatadores dentro del arsenal farmacológico del shock cardiogénico? Bueno, porque justamente el shock cardiogénico, como en varias definiciones, si bien no hay un consenso absoluto, habla de lactacidemia, de hipoperfusión, pero no en todas las definiciones pide hipotensión, y con esto de las categorías SCAI y con esto también de etiologías de shock cardiogénico, que en realidad es más un bajo gasto anterógrado, es importante en algunos pacientes bajar la poscarga, porque si nosotros tenemos una poscarga muy aumentada, en un paciente que tiene, por ejemplo, una insuficiencia mitral severa con una disfunción ventricular muy importante, a veces, y no está en un shock cardiogénico profundo, hipotenso desde ya, a veces bajar esa poscarga y llevarlo de una tensión arterial media de 90, 85 a 65 es suficiente para mejorar el gasto anterógrado mediante simplemente la disminución de la poscarga. Y es por eso que lo incluyen como una de las drogas. Y esto no significa que hay que usar en todos los pacientes, ni siquiera que hay que intentar en todos los pacientes, pero aquellos pacientes que empiezan a estar con un poco de bajo gasto, con parámetros clínicos de hipoperfusión, pero que todavía tienen un buen margen de presión arterial y tienen, por ejemplo, IM severa con BI severo, a veces una prueba con vasodilatadores y bajarle la poscarga nos ayuda a sacarlo del bajo gasto y ahorrar todo el efecto adverso del inotrópico. Obviamente, siguiéndole muy de cerca, y muchas veces el paciente igual termina con inotrópicos, pero es un concepto a tener en cuenta y me pareció interesante que ahora ya lo empiecen a incluir en las guías. Yendo un poco más de lleno a lo que nos reúne sobre la historia de los inotrópicos o los diferentes perfiles, la realidad es que son drogas que no hay evidencia abismal, pero hay algunos estudios que nos hablan sobre diferentes inotrópicos. Adelantando un poco el final, no hay un inotrópico ideal, como dijimos al principio, y no hay ningún ensayo clínico que diga este es el mejor inotrópico, pero sí nos dan algunas pautas. Este es un ensayo clínico, fue un ensayo clínico randomizado y si bien no eran demasiados pacientes, sí fue doble ciego, aleatorizado, donde randomizaron pacientes en shock cardiogénico a recibir adrenalina o noradrenalina, ¿sí? Noradrenalina es la curva roja y adrenalina es la curva azul. Y fíjense que los pacientes que recibieron adrenalina, y esto era randomizado, no es que estaban más enfermos porque era aleatorio, tenían mayor lactacidemia, tenían un aumento mayor del doble producto, calculado como frecuencia cardíaca por tensión arterial, pero sin un aumento estadísticamente significativo en parámetros de índice cardíaco, como ser el Cardiac Power Index, que es un subrogante, digamos, del trabajo cardíaco, o en parámetros de perfusión, como lo que era la saturación venosa central, que tampoco hubo gran diferencia. De hecho, este ensayo clínico hubo que terminarlo tempranamente porque el grupo de adrenalina tuvo mayor incidencia, como vamos a ver ahora, de shock refractario. Entonces, un poco en este estudio mostraron que la adrenalina aumentaría la lactacidemia, tiene un perfil, digamos, metabólico a nivel miocárdico un poco agresivo, con un aumento del trabajo cardíaco bastante importante, sobre todo aumentando la frecuencia cardíaca, que como vimos, uno de los objetivos es justamente que el corazón esté con la menor dosis y en el mayor reposo posible. De hecho, siguiendo este estudio, fíjense que no hubo diferencias en la presión arterial, no hubo diferencias en el índice cardíaco, sí en la frecuencia cardíaca, y no hubo diferencias tampoco en el índice de volumen sistólico, que son todos parámetros, digamos, de trabajo cardíaco. Y sí hubo una diferencia bastante significativa en la incidencia de shock refractario comparado con noradrenalina. Y no llegó a alcanzar una significancia estadística con mortalidad, pero la verdad que hubo un poco una tendencia, y sí lo del shock el shock refractario que les mencionaba.
Esto no significa que no hay que usar nunca adrenalina o que esto es una evidencia extremadamente sólida. Fíjense que son pocos pacientes por rama, pero pese a ser pocos, alcanzó significancia estadística, pero sí nos habla un poco de este perfil, que si tenemos un paciente en shock cardiogénico con un patrón más bien hipotensivo, el vasopresor ideal va a ser la noradrenalina. De hecho, esto se repitió en un metaanálisis que incluyó varios estudios, entre ellos algunos observacionales, pero fíjense que en el metaanálisis también, comparando lo que es noradrenalina con adrenalina, se vio que los pacientes que recibían adrenalina tenían un hazard ratio de mayor mortalidad a corto plazo de casi 3 veces. De vuelta, estos son observacionales, pero es un metaanálisis. Y cuando esto lo ajustan por, digamos, análisis estadístico, multivariado ajustado, y además cuando lo hacen con propensity score, es decir, población macheada, y decían, bueno, las características basales son comunes, y si bien no es un ensayo clínico randomizado, asemeja en algunos puntos machear la población, se vio que esto seguía siendo significativo y de hecho que aumentaba esa diferencia en lo que es mortalidad a corto plazo en contra de la adrenalina. Este es otro trabajo de ya hace más años que evaluó precisamente la adrenalina versus la utilización conjunta de dobutamina más noradrenalina y fíjense que va un poco para el mismo lado. La presión arterial es similar, el índice cardíaco es similar, pero tenemos aumento de la frecuencia cardíaca en forma significativa con adrenalina, aumento del lactato con adrenalina, aumento del delta CO2 con adrenalina y de hecho hasta una caída de la diuresis con adrenalina comparando versus dobuta y nora. ¿Y esto un poco qué nos está diciendo? Bueno, un poco lo mismo que la adrenalina como inotrópico vasopresor puede tener un perfil, si se quiere, de lo que es los parámetros microvasculares, de perfusión y de consumo de oxígeno a nivel miocárdico, que es un poco más desfavorable y que uno tiene que tenerlo en cuenta. Otro estudio de 500 pacientes, un metaanálisis en realidad, comparó noradrenalina versus dopamina. Lo de la derecha es dopamina y fíjense que también la dopamina se asociaría a mayor mortalidad. Esto no eran ensayos clínicos, sino que fue un metaanálisis de distintos estudios. Se asoció a mayor eventos arrítmicos, a mayores efectos adversos desde el punto de vista gastrointestinal, como por ejemplo isquemia a nivel gastrointestinal, aumento de la frecuencia cardíaca sin un aumento significativo de la presión arterial. O sea, un poco la moraleja de este estudio también es que como vasopresor, y es lo que se empieza, digamos, o estoy mostrando de a poco, como vasopresor, la verdad que la noradrenalina es la droga de elección porque algunas otras drogas se asocian a nivel de perfusión, tisular y esplácnico con mayores efectos adversos. Este fue ya directamente un ensayo clínico randomizado que se publicó en el New England con 1.600 pacientes, donde randomizaron noradrenalina versus dopamina, el SWAP, que no llegó a alcanzar significancia estadística para mortalidad, si bien hubo una tendencia a mayor mortalidad o menor sobrevida con lo que es dopamina, pero sí cuando hicieron el análisis de subgrupo para lo que es shock cardiogénico, porque esto era shock en general, se vio justamente en el shock cardiogénico que sí había una diferencia a favor de noradrenalina. Y se vio también que en lo que es el perfil de seguridad, la utilización de dopamina aumentó en forma significativa, al doble, la tasa de arritmias comparado con noradrenalina. Fíjense, tanto a expensas de la fibrilación auricular, pero también a expensas del doble siempre de la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Entonces, de vuelta, la dopamina, hoy por hoy uno la va utilizando menos, no significa que no tenga ningún rol, lo tiene, pero si es solo como vasopresor, uno debiera tratar de priorizar fármacos como la noradrenalina. De hecho, en un reanálisis de este estudio que se hizo poco más actual, el año pasado, y lo reanalizan con, digamos, estas, si se quiere, técnicas estadísticas un poco más nuevas, como ser win ratio o análisis bayesiano con curva para ver, digamos, el verdadero impacto, se reprodujo y hasta se maximizó un poco los resultados a favor de lo que es la noradrenalina para, sobre todo, evitar arritmias, sobre todo para una tendencia a disminuir la mortalidad cardiovascular o eventos adversos.
Hay otro estudio también relativamente reciente, el 2021, que fue el Capital Doremi, que fue un ensayo clínico randomizado que comparó la utilización de milrinona con dobutamina, algo que nos veníamos preguntando hace bastante, pero lamentablemente no dio un veredicto muy claro. La realidad es que para lo que fue el endpoint primario, que fue un compuesto de mortalidad, arritmias, mortalidad cardiovascular, infarto y demás, no hubo diferencia estadísticamente significativa en ambos grupos, milrinón y dobutamina, casi 100 pacientes en cada uno, ni tampoco hubo diferencias significativas en otros endpoints como ser mortalidad intrahospitalaria aislada, tiempo de hospitalizaciones, falla renal, por ejemplo, o el tiempo en que tardaban en normalizar el lactato. Con lo cual, entre milrinón y dobutamina, la verdad que uno no puede decir, bueno, este es mejor en cuanto a eficacia en el shock cardiogénico que el otro, pero uno se va a guiar, como vamos a ver, por algunos parámetros hemodinámicos. Entonces, viendo un poco este pantallazo que les quería mostrar de la evidencia, ya vimos algunas pautas generales, ya tuvieron otras clases de shock cardiogénico en sí, así que no íbamos a andar en esto, pero de la caracterización, de cómo tenemos que en paralelo reanimar y además buscar la causa, y las diferencias, resumido la poca evidencia que hay de diferencias en ensayos clínicos o estudios de mayor nivel de evidencia entre los distintos inotrópicos. Ahora vamos a ver entonces un poco cómo elegimos el mejor inotrópico o el más adecuado según el contexto clínico de nuestro paciente para tener los mejores resultados. Y la realidad es que esto ya pasa un poco por guías, un poco por experiencia y un poco también por la fisiología y el mecanismo de acción de cada uno de los fármacos. Y como algunos consejos, uno debiera pensar en dobutamina y en dopamina como agentes que tienen una rápida acción y una rápida titulación. Entonces, si yo tengo un paciente en shock cardiogénico con falla multiorgánica, que está, por ejemplo, en un Intermax avanzado o en la clasificación, si quieren, de SCAI-D, es decir, un paciente ya que está empezando, que está teniendo un shock profundo, o directamente sin llegar a eso, pero ya francamente con lactacidemia, con fallas orgánicas y demás, el paciente uno quiere sacarlo rápidamente de esa situación, por lo tanto uno no debiera iniciar con milrinona, debiera iniciar con un inotrópico que sea de acción rápida y de rápida titulación, como ser, por ejemplo, la dobutamina. La dopamina también entra en esta categoría, pero como mostramos antes, la verdad que se asocia a mayores efectos adversos, con lo cual la dobutamina sería un poco más de elección en este caso. ¿Cuál es la desventaja? Sobre todo de la dopamina, pero la dobutamina también, son las arritmias, el aumento del consumo de oxígeno, porque son beta agonistas, y obviamente si el paciente viene tomando beta bloqueantes hay que tener cuidado, porque justamente al actuar sobre el receptor beta, si nosotros lo tenemos bloqueado con un beta bloqueante, su efecto va a ser mucho menor, con lo cual por ahí nosotros quedamos tranquilos, estamos poniendo 5, 8 gamas de dobutamina, el paciente tiene todos sus receptores bloqueados y no va a tener un efecto muy significativo, con lo cual uno ahí debiera tratar de elegir otro inotrópico o lo que a veces se hace en la práctica, asociar dobutamina con milri, por ejemplo. La dobutamina un poco va desplazando también a los receptores betas del beta bloqueante y uno tiene la milrinona como para también tener un backup de un segundo inotrópico. En cuanto a la milrinona en sí, la gran ventaja que tiene la milrinona es la vasodilatación pulmonar y que tiene un mejor perfil de consumo de oxígeno, por esto que decíamos que no está castigando a la célula con mayor producción de AMP cíclico mediante la estimulación del receptor beta, sino que lo que hace es evitar la degradación del AMP cíclico. Entonces, en esa forma, celularmente, si se quiere, el consumo de oxígeno a nivel celular o el esfuerzo que hace metabólicamente ese miocardio es menor, si bien igual lo aumenta, es menos que la dobutamina y la dopamina, pero la gran desventaja, como mencionábamos, era el lento inicio de acción y también la hipotensión arterial, como también dijimos, que hizo que, esto era de la guía europea, de la última, sigue nombrando la dosis hasta 0,75 gamas, pero en algunas guías más actuales pone este límite de 0,5 gamas justamente por el efecto vasodilatador importante. Entonces, de vuelta, en un paciente en un shock cardiogénico, tiene 25 de lactato y que ya empieza a tocar un poco el riñón y el hígado, por más que no esté intubado, por más que no esté con 60 de sistólica, es un paciente que uno rápidamente va a querer sacar del shock, uno va a tratar de usar un inotrópico de acción más rápida que la milrinona.
El levosimendan tiene como gran ventaja que directamente no aumenta el consumo de oxígeno. Recordemos su mecanismo de acción, lo que hace es sensibilizar al miocardio al calcio que tiene ya la célula, con lo cual no está sobreestimulando el receptor, no está aumentando, si se quiere, el metabolismo celular de ese miocardio, con lo cual no aumenta el consumo de oxígeno, pero la gran desventaja que tiene es que su tiempo de inicio de acción es bastante lento, de prácticamente 24 horas para llegar a un pico de acción máximo, incluso a veces un poco más, 24 o 36 horas, con lo cual en agudo no se recomienda utilizar de forma aislada, pues si el paciente está chocado y yo le pongo levosimendan hoy, le va a hacer efecto mañana, entonces voy a tener 24 horas más de progresión del shock. Y si yo uso el bolo de levosimendan, que cada vez se recomienda menos, sí se asocia bastante hipotensión arterial, con lo cual como único inotrópico no sería recomendable y uno debiera, por ejemplo, empezar con dobutamina, o si el paciente da más tiempo y tiene hipertensión pulmonar, con milrinona, y si uno ya quiere optimizarlo porque piensa que no le va a alcanzar o porque quiere tener el efecto de un segundo inotrópico de vida media larga para destetarlo, no puede empezar a las próximas 24 horas por ahí el levosimendan para ir destetándolo del inotrópico o como un segundo apoyo, o hay escenarios, por ejemplo, para Winning-Decmo, pero nunca como un inotrópico aislado en forma aguda en un paciente en shock cardiogénico. Y finalmente, perdón, no finalmente, la noradrenalina no es tanto un inotrópico, si bien obviamente en las guías aparece y demás, sino que sabemos que su efecto es principalmente vasopresor, y en lo que es vasopresor sí es el vasopresor de elección, y en eso hay acuerdo en las guías, que debiera ser el vasopresor de primera línea en los pacientes con shock en general y con shock cardiogénico en particular, en parte por todos los estudios que mostré antes. ¿Cuál es la desventaja? Como mencioné, no es un buen inotrópico y obviamente por su mecanismo también de acción beta-adrenérgico, puede producir arritmias y puede producir isquemia. La epinefrina, que si bien no es mi intención defenestrarla completamente, la realidad es que es un buen inotrópico y vasopresor en cuanto a potencia y al tener ambos efectos, es decir, es inopresor, porque la dobutamina, la milrinona son inodilatadores, o sea que en ese sentido tiene ese perfil que puede ser útil, pero la principal desventaja es esto que hablábamos, que aumenta la acidosis láctica, aumenta la isquemia esplánica y en algunos estudios incluso aumenta la mortalidad. Eso no significa que no hay que usarla nunca, sino que uno la puede usar, la termina reservando para shock refractarios, generalmente mixto, vasopléjico y cardiogénico, pero hay que tener en cuenta y tratar de utilizarla el menor tiempo posible. Entonces, hay algunas tendencias en Estados Unidos, a veces se usa un poquito más, los anestesistas sobre todo la usan un poco más, pero una cosa es una cirugía cardíaca, que el paciente una vez que está revascularizado lo único que le queda es mejorar y que va a tener un poco de adrenalina a dosis bastante bajas durante 24 horas, probablemente ese paciente no le vaya mal. Ahora, un paciente en shock cardiogénico, querer tratarlo solo con adrenalina, sobre todo si es de primera línea, sobre todo si tengo otras opciones, no es lo más recomendable. Puede ser una medida de salvataje en shocks más profundo, pero si el paciente es candidato, uno ahí ya casi que debiera estar pensando en una asistencia. De hecho, para ir terminando, es un cuadro de estas últimas guías bastante simple, pero a la vez bastante útil, esquemático, y habla un poco de esto que les mencionaba antes del cambio de concepto, si se quiere, de interpretar la hipoperfusión como un gradiente entre diferentes perfiles y no como blanco-negro, cardiogénico, vasopléjico. El cardiogénico no tiene hipotensión, no tiene siempre hipotensión, sino verlo más como un gris o un gradiente entre los diferentes síndromes. Y fíjense, a la izquierda tenemos un paciente con un perfil más bien vasodilatado, resistencias bajas, hipotensión. Entonces ahí vamos a tratar de elegir un vasoactivo que tenga un efecto vasopresor importante. Y si nos desplazamos hacia abajo y empieza a agregar hipoperfusión con lactato aumentado, caída del volumen minuto, del débito urinario y desde ya fallas orgánicas, nos vamos a ir pasando a un vasopresor combinado con un inodilatador, ¿sí? Por ejemplo, dobutamina con noradrenalina. Fíjense que ni siquiera ponen el inopresor de entrada justamente por todo esto que les comentaba. Entonces acá lo que vamos a tratar de hacer es agregar inotropismo, y como el paciente tiene cierta tendencia a la vasodilatación, vamos a tener que agregar probablemente o mantener, si ya lo habíamos iniciado, un vasopresor.
Si nos vamos mucho a la vasoplejía o nos vamos mucho a la hipoperfusión y en esta transición no se nos tiene que escapar el paciente y tenemos que empezar a pensar en los dispositivos de asistencia circulatoria mecánica de corto plazo, ECMO o balón, básicamente en nuestro medio, para no llegar tampoco tarde con dosis muy elevadas de un paciente que ya llega con una falla multiorgánica instaurada muy importante y pensar en transicionarlo a un soporte circulatorio mecánico. Ahora bien, fíjense que también describe esto del shock, si se quiere, con vasoconstricción, y en ese paciente da un margen amplio, incluso cuando empieza a progresar hacia la hipoperfusión, es decir, hacia abajo, de vasodilatador aislado, sin inotropismo, para bajar esa poscarga, esa presión arterial, ese aumento de las resistencias vasculares sistémicas y de esa forma mejorar el gasto anterógrado. Y obviamente cuando ya no predomina tanto la vasoconstricción y predomina la hipoperfusión, pasar a un inodilatador como ser milrinona, si el paciente no está hipotenso, de hecho más bien está con tendencia a la hipotensión, probablemente la milrinona sea aislada o la dobutamina sin necesidad de utilizar noradrenalina. Entonces, este cuadro simple, pero a la vez bastante esquemático y útil, nos ayuda un poco a pensar hacia dónde está yendo el perfil de nuestro paciente y en base a eso y con lo que ya vimos de las propiedades de cada fármaco, elegir el fármaco ideal. Entonces, un poco en honor al tiempo, hay 4 mensajes claves para lo que es esta optimización del shock cardiogénico. Primero, caracterizar al paciente, hacer una evaluación multiparamétrica, no quedarnos solo con un valor de laboratorio, la clínica, cuanto uno más tenga, SWAN, por ejemplo, lactato arterial, el débito urinario, el examen clínico, las fallas orgánicas, el delta CO2, mejor vamos a caracterizar a nuestro paciente y a entender qué le está pasando y si le está alcanzando el soporte. Recordar que menor dosis, el menor tiempo posible, es hoy por hoy un objetivo de los 4 en las guías de manejo de shock cardiogénico. Es decir, sería muy fácil y cómodo dejar a un paciente con 15 gamas de dobutamina durante 10 días, pero la verdad que si el paciente no lo necesita y está mejorando, solo vamos a sumar efecto adverso sin mejoría clínica del paciente y adaptar a nuestro paciente y en base a eso elegir el mejor inotrópico adaptado a su perfil hemodinámico, si predomina la hipotensión, si tiene algo de hipertensión, si hay más hipotensión que hipoperfusión o más hipoperfusión que hipotensión y así, digamos, sucesivamente según el perfil que tenemos, elegir el mejor inotrópico. Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir. Gracias. Muchas gracias, Eliam. Excelente la presentación, muy clara. Gracias. A continuación vamos a darle paso a la doctora Marisol Molinas. Recuerden que las preguntas para el doctor también son al final. A continuación la doctora María Sol Molinas, que también es especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante y ejerce como coordinadora de dicha área en el Sanatorio MIT en Santa Fe, que va a hablar de tratamiento de la congestión en la insuficiencia cardíaca aguda. Solo contamos con furosemida. Bueno, como les decía, probablemente no les aporte mucha más información de la que ya saben, pero la idea es un poco repasar o recordar algunos conceptos para el tratamiento de este grupo de pacientes. Me voy a ir un poco más allá de lo que es el shock cardiogénico y también hablar un poco de lo que es la insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? Entonces, vamos a ver si solamente contamos con furosemida, que bueno, ya les voy a decir que no. Vamos a buscar algunas otras cosas, pero bueno. En principio, vamos a ver. Como introducción, recordar algunos conceptos. Sabemos que el shock cardiogénico es un síndrome hemodinámicamente muy complejo, como ya lo habló mi compañero. Sabemos que tiene un tratamiento muy heterogéneo, que depende del perfil que maneje, es hacia dónde nos vamos a inclinar y sobre todo la causa que nos lleva a este shock. Y la mortalidad, a pesar de todos los esfuerzos que venimos haciendo, continúa siendo muy elevada. Eh, Hay muchas formas de clasificarlo, con el objetivo un poco de tratar de manejar todos un mismo idioma, pero bueno, en base a esto ya sabemos que la Sociedad en Geografía e Intervenciones Cardiovasculares lo ha ido clasificando en bueno, diferentes estadios. Después tenemos una clasificación más tipo fenotípica, en donde vamos a tener un estadio tipo 1 no congestivo, en donde nos va a hablar un compromiso de ventrículo izquierdo, derecho o biventricular, el tipo 2 que es cardiorrenal y el tipo 3 que es cardiometabólico, que ya tiene un compromiso más multiorgánico.
Después la clasificación hemodinámica, ya conocida por todos y es un poco más tradicional. Y después quizás una clasificación que mezcla un poco todos esto que venimos hablando, en donde va a clasificar de la A a la E, según la Sociedad de Ingeniería de Intervenciones Cardiovasculares, y a su vez nos va a ir dando qué tipo de tratamiento podemos ir implementando, ¿sí? Según nos comprometa ventrículo izquierdo, ventrículo derecho o biventricular. Sobre esto se ha ido evaluando que ya no solamente vamos a hablar de un shock cardiogénico, como se venía describiendo hasta hace un tiempo en un perfil de infarto agudo de miocardio, sino también un shock cardiogénico en relación a lo que era la insuficiencia cardíaca. Y vemos que tienen dos perfiles quizás diferentes, en donde el shock por insuficiencia cardíaca tenía un estadio hospitalario un poco más largo, eran los pacientes que habitualmente iban con mayor frecuencia a trasplante y se asociaban bueno, a una mortalidad menor en relación a lo que era los asociados a infarto. Y por el otro lado, continuamos tratando de describir este grupo de pacientes y van a ver que a estas dos clasificaciones le siguen sumando otro tipo de causas, como pueden ser causas secundarias, como arritmias, valvulopatías o secundarias a cirugía cardíaca. Entonces, bueno, todo esto es un poco para intentar agrupar pacientes que ya ven que son muy complejos e intentar poderle dar un tratamiento un poco estándar, pero que no lo vamos logrando y que aún así, como les dije, seguimos con una mortalidad muy elevada. Entonces, respecto a lo que es el escenario de la congestión, ya sabemos que es una situación donde hay un aumento de las presiones de llenado por retención de líquido intra y extravascular, en donde se va a dar una congestión tisular intravascular por redistribución de volumen o hipervolemia, y que va a estar determinada por múltiples factores como es la relación dinámica entre la función del corazón y los compartimientos intersticiales e intravasculares, el estado del endotelio y la homeostasis renal y tubular. Respecto a lo que es el tratamiento de la congestión venosa, ya la vienen nombrando las últimas guías, en realidad siempre se estuvo hablando, pero como actualización, sabemos que la guía europea ya nos habla de que como primera instancia debemos utilizar diuréticos endovenosos ante la presencia de insuficiencia cardíaca aguda ingresada con signos de sobrecarga y en caso de que estos no respondan, poder utilizar como diurético de asa como primera línea y en caso de que esto no funcione, una segunda línea como lo que son los diuréticos de tipo tiazida. Lo mismo nos dicen las guías europeas y también lo refuerzan las guías argentinas, ¿sí? En las cuales van un poquito más allá y ya nos hablan de lo que es la ultrafiltración. Sobre esto avanzamos en saber que como primera instancia la piedra angular van a ser los diuréticos de asa que, bueno, como tal, actúan sobre lo que es la rama ascendente de la asa de Henle y en general, después cuando estos no responden, vamos a ir a utilizar otro tipo de diuréticos que habitualmente van a actuar a nivel de lo que es la parte del túbulo distal y si esto no funciona, ya van a ver que vamos a ir utilizando otro grupo de diuréticos que van a ir haciendo efecto en otras regiones. Lo que es importante recordar es que todo estos diuréticos van a actuar a nivel de lo que es el espacio luminal, excepto los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, y esto es importante para tener en cuenta los que vamos a utilizar, y a su vez utilizan transportadores orgánicos ácidos que hace que en situaciones como hiperuricemia o acidosis metabólica o utilización de algunos fármacos puedan estar contrarrestada su acción. Entonces, qué nos aconseja la guía? Que frente a un tratamiento diurético, o sea, para una insuficiencia cardíaca aguda de tipo congestiva, hay que evaluar si el paciente recibe o no un tratamiento diurético previo. En caso de que, perdón, que estoy un poco gripada, en caso de que lo reciba, debemos doblar una o dos veces la dosis vía oral y en caso de que no, deberíamos iniciar con una dosis de 40 miligramos de furosemida endovenosa. Todo esto ya vamos a ver de qué parte, ¿no? Con esto deberíamos evaluar el nivel de sodio en urea mayor a 50-60 miliequivalentes litro a las 2 horas o una diuresis mayor a 100-150 mililitros hora como efecto diurético.
Si esto se logra, podríamos repetir la dosis similar cada 12 horas y en caso de que no se llegara al objetivo, duplicar la dosis hasta alcanzar la dosis máxima, entendiendo que en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia renal grave, tenemos que llevar a una dosis superior, generalmente dosis de furosemida, que podemos llegar hasta 1 gramo. Cuando esto no ocurre, deberíamos empezar ya a pensar en el tratamiento diurético combinado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? En una segunda instancia, podemos utilizar, depende de la condición del paciente en la que nos encontremos, tiazidas o inhibidores de la anhidrasa carbónica y en caso de que esto no responda, ya sí vamos a utilizar una tercera línea de tratamiento que puede ser em, el otro grupo que nos hayamos utilizado, los ISGLT2, que ahora empiezan a buscar un rol dentro de este grupo de tratamiento, los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, que nos quedan un poco más alejados, y si no responden, por debajo de todo esto, la ultrafiltración. Es importante tener o refrescar 3 conceptos respecto a lo que es el tratamiento diurético, que por ahí lo tenemos que tener presente a la hora de evaluar nuestro paciente. Por un lado, tener presente lo que es la resistencia diurética y no confundirla con lo que es la descongestión incompleta o la tolerancia diurética. Entonces, respecto a la resistencia diurética, es importante entender que es una situación en la que no llegamos a lograr el estado de congestión total, producto de que, bueno, no responde al tratamiento del paciente que nosotros le instauramos. Y esto es importante porque se ha demostrado de que nos han aumentado la mortalidad del año, incluso en un registro español de insuficiencia cardíaca, definido a la resistencia diurética como las rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, eh, a pesar de recibir más de 80 miligramos de furosemida al día, se presentaban más del 21% de pacientes ingresados con insuficiencia cardíaca congestiva. Pero bueno, lo más importante a recordar es porque es una situación, un marcador de que nos aumenta la mortalidad y que debemos evaluar esta situación para poder identificar si estamos frente a resistencia diurética o descongestión incompleta. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores que van a o sea, que nos van a influenciar en esta situación? Van a ser creatinina séricas elevada, presiones arteriales sistólicas bajas, cloruro sérico más bajos, la edad avanzada y el sexo femenino, que ahora ya lo vamos a desplegar un poquito más. Respecto a lo que los mecanismos pueden ser mecanismos prerrenales, como son la congestión venosa, el aumento de la presión intraabdominal y la reducción del gasto cardíaco, todo esto por la hipoperfusión renal y la hipoalbuminemia, un poco asociado al mecanismo, sobre todo de lo que son los diuréticos de asa, y a nivel renal, lo que es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los aniones orgánicos y los uratos en la enfermedad renal crónica, las alteraciones de iones, sobre todo lo que es la hiponatremia y la hipocloremia, por la regulación positiva que va a tener a nivel de los cotransportadores, estas situaciones hacen el efecto contrario a lo que harían la activación a través de los diuréticos, o sea, a nivel de los receptores, y lo que es la hiperplasia y la hipertrofia de la nefrona distal. Son todas las situaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestro paciente, ¿sí? A diferencia de esto, la descongestión incompleta se va a dar por una terapia médica inadecuada. Entonces, eh, ocurre frente a una evaluación cuando nosotros tenemos limitaciones en la evaluación sobre la sobrecarga de volumen en nuestro paciente. Puede estar asociado, por ejemplo, a comorbilidades, enfermedad renal crónica, hipertensión, complican justamente la terapéutica. Puede estar asociada igualmente a resistencia diurética y también puede estar asociado a situaciones muy importantes en nuestro medio, como son presiones financieras y obras sociales, o un paciente que quiere limitar su duración en internación. Entonces se nos quiere ir de alta, el paciente no quiere esperar a continuar el tratamiento diurético, entonces se va con signos de sobrecarga. Es habitual ver que el paciente se va con edemas a casa y eso hace que se reinterne de forma más frecuente. Entonces es importante, porque eso ya no estamos hablando de una resistencia diurética, sino justamente de esto, una descongestión incompleta, que probablemente el paciente va a hacer que vuelva a consultar a la guardia. Y como último concepto, lo que sería la tolerancia diurética, que a diferencia de las otras dos, esto es una pérdida de eficacia
que va ocurriendo justamente por las dosis sucesivas de diurético y esta puede ser por, las causas van a ser a corto plazo por una respuesta compensadora funcional y a largo plazo por una respuesta compensadora morfológica, que la vamos a contrarrestar justamente con las dosis repetidas de diuréticos. A su vez vamos a utilizar, evitar suspender el diurético de forma abrupta. Si nosotros estamos utilizando dosis diuréticas endovenosas y tenemos que darle el alta a nuestro paciente, es importante armar un plan de tratamiento al alta y no hacer justamente un paso de una dosis elevada de diuréticos endovenosos a suspender de forma abrupta y no pasar a nada de diuréticos vía oral o hacer un cambio de, por ejemplo, una perfusión continua de tratamiento diurético a una furosemida vía oral por día, ¿no? Eh, Siempre mejorando todo lo que es el medio interno del paciente. Mm. Con respecto a lo que es evaluar la respuesta diurética, dentro de lo que venimos hablando en las últimas, en las charlas, vemos que uno hace hincapié en lo que es el diagnóstico del shock cardiogénico, la insuficiencia cardíaca aguda, todas las herramientas con las que contamos, lo que es examen físico y estudios complementarios, sobre todo a pie de cama, que nos van a permitir evaluar no solamente el shock, sino en este caso la situación, o sea, que el paciente se encuentre o no congestivo. Pero a evaluar si el tratamiento que nosotros estamos implementando responde o no y si vamos por buen camino o no, quizás es un poco más complejo, por todo lo que les vengo explicando, ¿no? Porque a veces el paciente está en cama y no se puede levantar, porque hay que pesar, en algunas camas, hay unas camas que se pueden pesar, pero tienen su margen de error, entonces uno no es tan fidedigno, porque no podemos contar con el sodio urinario en nuestro laboratorio, o no tomaron bien la muestra, porque, bueno, hay un montón de causas que hace que evaluar la respuesta diurética sea mucho más compleja. Entonces, es importante tener presente las formas o las herramientas que nosotros podemos utilizar y poder, quizás contar con más de una para ver si vamos por el buen camino de lo que estamos implementando, ¿no? Entonces, una es el control de la diuresis, que bueno, es fácil de obtener, depende de la logística del funcionamiento de la unidad coronaria o en la terapia donde estemos implementándolo. Va a estar limitado justamente por la movilidad del paciente o la incontinencia urinaria. Si el paciente, por ejemplo, utiliza pañales, esto ya se complica muchísimo. Y es importante que se charle mucho o se trabaje mucho con enfermería para saber si lo vamos a hacer horario, en el caso depende si está en shock cardiogénico, el tipo de congestión que maneja, y el registro, ¿no? Que no se pierda ninguna diuresis. El control del peso, que también va a depender de la logística del funcionamiento de la unidad coronaria y a su vez, si el paciente está limitado a movilizarse o no en la cama, o se puede parar, porque hay veces que el paciente no lo puede hacer. Eh, y por el otro lado, saber que contamos con una buena balanza, saber que si vamos a saber el peso seco o no del paciente, porque a su vez va a variar según la masa corporal visceral del paciente. Bueno, son situaciones que pueden limitarse, pero muchas veces lo que hacemos, por ejemplo, en el caso nuestro, es combinar las dos. El sodio en orina al azar, como veníamos hablando, que bueno, se puede detectar de forma temprana, podemos evaluar la respuesta diurética. Eh, es importante tener, bueno, un punto de corte, saber identificar, o sea, poder tomar la muestra, pero a su vez puede estar influenciado por algunas otras situaciones. No se utiliza en pacientes con diuresis prolongada o estancias prolongadas o enfermedades críticas. Y después tenemos otros parámetros de laboratorio que lo que nos van a marcar van a ser situaciones de congestión, pero ya no de respuesta diurética, como son la creatinina, el hematocrito, el bicarbonato, el NT-proBNP, son de fácil disponibilidad, nos van a dar justamente los indicios de congestión, pero no van a ser específicos. Entonces, para hacer un repaso rápido de cada uno de los grupos, decimos que los diuréticos de ASA, fundamentalmente vamos a tener lo que es la furosemida, la utrosemida, bueno, ya estos los conocen, y la bumetanida, pero lo importante es recordar siempre que la furosemida, que es la que nosotros tenemos disponible acá en Argentina, que por ahí lo hablamos bastante, es que la biodisponibilidad oral es muy impredecible, que va entre el 10 y el 100% o el 90%. Y eso hace que la vía oral, por ahí, el paciente sea mucho más errática, ¿sí? Su absorción.
diferente lo que es la vía endovenosa. De todas maneras, es un diurético que es el que está más utilizado en los ensayos hasta el día de hoy, de lo que se ha publicado, y es el punto de comparación o la base de comparación con todo lo que se ha venido hablando, ya sea con otros diuréticos o con otras técnicas, ya sean de ultrafiltración, eh, otras formas para lo que es el tratamiento de la congestión. Entonces, bueno, como mecanismo de acción van a inhibir de forma reversible y competitiva el cotransportador de cloruro de sodio, potasio y cloro. Esto nos va a permitir disminuir las presiones de llenado, disminuir la congestión tisular e intravascular, y a su vez tiene algún efecto vasodilatador. Lo importante es tener presente lo que es la curva dosis-respuesta. La dosis umbral que utilizábamos, que es 40 miligramos, es porque es la dosis efectiva diurética a partir de la cual nos va a hacer justamente efecto. Y tener en cuenta lo que es la dosis techo, y que en pacientes con insuficiencia cardíaca esta curva se ve desplazada hacia la derecha y hacia abajo, lo que hace o lo que lleva a que aumenta la dosis umbral y reduce la dosis techo, ¿sí? La dosis inicial recomendada justamente son 40 miligramos. Va a depender si el paciente viene o no con tratamiento vía oral. Y las dosis siguientes lo vamos a ir definiendo según dos parámetros, como lo dijimos, ritmo diurético o sodio en orina, ¿sí? Depende de la disponibilidad de lo que tengan en su centro. Siempre la diuresis, lo ideal sería que sea monitorizada de forma horaria a través de sonda vesical, y lo que es la administración de furosemida en infusión continua versus infusión en bolo, ya vieron que no hubo, digamos, grandes diferencias, queda un poco a criterio médico y según la condición del paciente. Bueno, fue un estudio que ya lo conocemos todos, que es el estudio del DOSE, que fue el que planteó un poco esta forma de administración, bolo versus infusión continua. Y después tenemos este segundo estudio se presentó en el 2022, que lo que comparó un poco fue lo que la trosomía versus la furosemida, en la cual la trosomía no fue superior en pacientes, respecto a la furosemida en mortalidad total en pacientes que habían sido ingresados por insuficiencia cardíaca. De ahí, respecto a lo que es la terapia guiada por natriuresis, sí, en insuficiencia cardíaca aguda, vemos que la utilización de sodio urinario para evaluar si hubo respuesta o no a los diuréticos se tradujo en mayor efectividad, pero en este caso, en este estudio, no mostró menor mortalidad, hospitalizaciones o mejoría sintomática. Mientras que en este otro, publicado en el 2023, si bien fue un estudio multicéntrico, fue un estudio abierto, no randomizado, a diferencia del anterior, sí mostró una mayor diuresis y una estancia hospitalaria un poco más corta. Respecto a este segundo grupo, que sería el otro grupo a asociar en caso que el tratamiento con diurético de asa no nos responda, vamos a ver que, bueno, es un grupo que ya sabemos que inhibe el cotransportador sodio-cloro en el nivel de lo que es el túbulo distal. Es un diurético de segunda línea, sobre todo en situaciones de normonatremia, pero porque su efecto adverso más frecuente es, bueno, lo que es la hipocalemia y la hiponatremia. Sin embargo, tiene un efecto diurético débil en sí, la hidroclorotiazida, que es una pregunta muy frecuente, sobre todo en los pacientes, pero nos permite un bloqueo secuencial de la nefrona que nos permite una buena respuesta en combinación con lo que es el tratamiento con los diuréticos de ASA. Este estudio, que también bueno, un poco lo conocemos todos, un estudio randomizado, doble ciego y controlado, que utilizó pacientes que venían en tratamiento con furosemida bioral, en el cual la combinación junto con hidroclorotiazida mostró una mayor pérdida de peso y producción de orina en relación a aquellos pacientes que tenían, o sea, que no se los combinaba, o sea, que tenían solamente furosemida, con insuficiencia cardíaca descompensada. Eran pacientes que habían sido admisionados por insuficiencia cardíaca descompensada, ¿sí? Respecto al el segundo grupo, que también estamos en el mismo nivel, que podemos utilizar uno u otro, depende de la condición del medio interno del paciente. Estos se prefieren sobre todo en situaciones de alcalosis metabólica hipoclorémica. Son los inhibidores de la anhidasa carbónica.
nos permiten, bueno, justamente acá en Argentina no contamos con la forma endovenosa, uno de los ejemplos es la acetazolamida, acá contamos solamente con la forma bioral. Este fue uno de los estudios que se publicó en el 2022, que fue bastante también novedoso. En este estudio lo que se evaluó fue, es un estudio que también fue, bueno, doble ciego, randomizado, y que lo que mostró es que había una mayor tasa de congestión asociada a la furosemida y reducción del tiempo de hospitalización, pero el punto estaba en que uno de los puntos excluyentes, que los pacientes no estaban tratados con ISGLT2. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque ya vamos a ver cuando hablemos de este grupo los puntos que se tuvieron en cuenta como puntos beneficiosos, ¿sí? Respecto a los antagonistas de los mineralocorticoides, que por ahí los tenemos mucho en cuenta, es importante saber que no tienen un rol muy significativo en lo que es el tratamiento para resistencia diurética, pero sí son seguros y beneficiosos su inicio precoz, sobre todo por lo que vamos a obtener como tratamiento a largo plazo. Entonces, los tenemos en cuenta, pero no como primera línea, y tener en cuenta sí que los vamos a tener contraindicados en pacientes con hipercalemias persistentes. La teoría de que la dosis elevada de 100 miligramos de espironolactona tiene un efecto, digamos, o aumenta la diuresis, no. Eso ya lo vimos que no. En este estudio en el 2017 justamente se comparó un grupo de pacientes que o no tomaban, se dividían en dos grupos, ¿no? Por un lado, eran altas dosis de espironolactona, 100 miligramos, y por el otro lado, un grupo placebo que tomaba 25 miligramos de espironolactona, y los puntos eran la reducción del NT-proBNP. eh, lo que mostró es que no mostró reducción significativa en NT-proBNP, y una reducción de la producción de orina a las 96 horas en comparación con la dosis baja o ninguna dosis de espironolactona en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Entonces, en principio, seguiríamos utilizando las dosis que venimos utilizando habitualmente. No utilizaríamos dosis de 100 miligramos. Y respecto a los ISGLT2, que están tomando un rol bastante importante en los últimos años, en el uso de insuficiencia cardíaca aguda, vamos a ver que a nivel renal, bueno, tienen como dos efectos: disminuir el intercambiador de sodio-hidrógeno y inhibir justamente el contraportador de sodio-glucosa del túbulo contorneado proximal, y permitir lo que es la menor recaptación de sodio, aumentar la natriuresis y la diuresis. Y con esto nos permite una menor fluctuación de electrolitos, menor alteración de la función renal, ejercen un papel fundamental en lo que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en sí, independientemente de la fracción de eyección, pero esto lo vamos a ver a largo plazo, y a su vez no tendrían una activación compensatoria de lo que es el sistema renin-angiotensina-aldosterona, que eso por ahí lo buscamos en el resto de los diuréticos, ¿no? Entonces, en este grupo, perdón, en este estudio publicado en el 2023, respecto a lo que es dapaglifosina, sin embargo, no fue más eficaz para aliviar la congestión, pero los pacientes experimentaron menos alteraciones bioquímicas respecto a los asignados a metalozona, que era con los que se comparaba. El punto está en este caso de este estudio es que venían de 3 días de tratamiento diurético, en donde se definieron como pacientes con resistencia al tratamiento diurético. Entonces, el resto de los estudios se hicieron dentro de las primeras 24 horas. Por ahí es un poco lo que se criticó de este estudio, ¿no? El siguiente estudio, sí que el inicio temprano de la dapaglifosina no se asoció a una reducción estadísticamente significativa de la eficacia diurética, pero sí a una mejoría de lo que es la natriuresis, la producción de orina, aceleró la alta hospitalaria y fue seguro su inicio temprano, que eso también es importante a la hora de lo que es la adherencia terapéutica. Por ahí la empaglifosina tuvo mejores resultados. En este estudio publicado en el 2021, se asoció con beneficio clínico en la reducción de lo que es el compuesto de muerte, reingreso por insuficiencia cardíaca y carga de síntomas, así como la reducción de lo que es el peso. Y en este otro, publicado en el 2022, la introducción temprana dentro del primer día también demostró producir un aumento de la diuresis y una mejora en la eficacia de los diuréticos.
Así que sin duda este grupo de pacientes, este grupo de tratamiento podríamos incluirlos dentro de los primeros días, o sea, dentro de las primeras 24 horas en nuestros pacientes con congestión, sobre todo analizando que van a ser quizás un paciente que después lo va a utilizar a largo plazo, ¿no? Respecto a lo que es la terapia de reemplazo renal en el shock cardiogénico, bueno, em, los factores de riesgo de insuficiencia renal aguda en shock cardiogénico que van a requerir terapia de reemplazo son muchos, está relacionado con la edad avanzada, la diabetes, la hipertensión, bueno, si ha habido parada cardíaca, si ya utilizaron altas dosis de diuréticos al ingreso, la condición del shock, el lactato, los requerimientos de inotrópicos o vasopresores. Respecto a el inicio de la terapia de reemplazo, en general se siguen basando mucho en los criterios que ya sabemos, la condición de acidosis, la condición de los electrolitos, la condición de sobrecarga, la uremia, eh, quizás un poco lo que es para la insuficiencia cardíaca aguda, un poco más criticado o más a lo mejor polémico lo que es el utilizar o no la terapia de reemplazo renal, porque en los diferentes estudios, en algunos no demostró ser superior a los diuréticos y en otros em, no e incluso tuvo estos aumentos de sangrado y complicaciones relacionadas al catéter. Pero, por ejemplo, en este segundo estudio que les estoy mostrando acá, si lo ven, los pacientes tenían una tasa se buscaba de ultrafiltración de 200 mililitros hora fija con un objetivo diario de peso de 3 litros promedio. Entonces eran como muy puntuales las condiciones que se buscaban. Entonces es importante por ahí analizar qué tipo de pacientes se estudiaron y qué condiciones se buscaron de ultrafiltración para realmente definir si esta situación era realmente mala utilizar la ultrafiltración en una insuficiencia cardíaca aguda congestiva. Después se hizo, hay varios metaanálisis, pero dentro de uno de estos, los últimos, en el 2023, en donde un análisis de más de 940 pacientes mostró que la ultrafiltración redujo las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca con una mayor pérdida de peso y neta de líquido. Entonces, bueno, es cuestión de un poco, como todo, elegir qué tipo de pacientes vamos a ultrafiltrar y bajo qué condiciones, ¿sí? En el shock cardiogénico, ya no en la insuficiencia cardíaca aguda en sí, la lesión renal aguda, como les decía, va asociada, quizás de forma más frecuente, aumenta la mortalidad, se prefiere más lo que es la terapia de reemplazo renal continua y lo que es la estrategia retrasada versus la estrategia de inicio temprano no demostró grandes diferencias respecto a lo que es la mortalidad. Un apartado como para también no dejarlo de lado, que es los diuréticos en disfunción ventricular derecha, siempre tener en cuenta que la insuficiencia ventricular derecha depende mucho de la precarga. Administrar los diuréticos en este grupo de pacientes de forma, digamos, con mucho cuidado, ¿sí? Siempre a través de la evaluación digamos, muy criteriosa de este grupo de pacientes, ¿no? Porque, bueno, puede llegar a provocar lo que es el síndrome cardiorrenal, puede agravar la resistencia diurética, entonces es muy importante saber si estamos frente a un paciente no solamente con disfunción ventricular izquierda, sino también con disfunción ventricular derecha y evaluar que no requiera soporte mecánico del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, como modo de resumen, recordar que la utilización del tipo de diurético que vamos a implementar, en general vamos a arrancar con lo que son los diuréticos de ASA. Después, respecto del escenario, vamos a ver el siguiente escalón de diuréticos que vamos a utilizar frente a la resistencia diurética. En caso de que haya hiponatremia, que es una situación bastante habitual en nuestro grupo de pacientes, vamos a ver si estamos frente a una hiponatremia
por depresión o dilucional, y frente a eso hacia dónde nos vamos a dirigir con respecto a optimizar nuestra estrategia terapéutica, y siempre tener en cuenta que en caso de que con todo esto no podamos avanzar, la ultrafiltración puede ser una forma de tratamiento, pero contar con, o sea, no dejar de evaluar si el paciente requiere o no con algún tipo de asistencia, como dijo Elian, porque incluso hay veces que podemos utilizar la asistencia e incluso anexarle la ultrafiltración, o sea, lo que es la terapia de reemplazo renal a la asistencia. Entonces, como conclusiones, responder a la pregunta inicial si solo contamos con furosemida, no. Si bien es la piedra angular, podemos utilizar otro tipo de diuréticos, depende de la condición del paciente. Es importante la detección precoz de aquellos pacientes que puedan llegar a desarrollar resistencia diurética. No olvidar lo que es la descongestión incompleta y la tolerancia diurética, o sea, es decir, no tener o sea, no evitar la inercia terapéutica. Si nuestro paciente nos responde con el primer bolo de furosemida, depende de la respuesta que tiene y la condición en la que venía antes, implementar una estrategia terapéutica, hacer un control bien estricto y en base a eso ir viendo cómo, respecto a la respuesta que tiene, cómo vamos a ir siguiendo el tratamiento. Pero no podemos dejar al paciente con una furosemida cada 12 horas durante 5 días o una furosemida cada 6 horas durante 5 días y viendo cómo sigue, ¿no? Es importante saber, tratar de contar con algunos objetivos sobre lo que vamos a marcar para saber si responden al tratamiento, evaluar la pérdida de peso, evaluar el sodio, evaluar lo que es la diuresis, eso tomarlo como rutina e ir descendiendo los diuréticos en caso que lo requiera, también saber cómo switcharlos al vía oral en caso de que vaya de alta, y si no responde, poder identificarlo de forma precoz y rápidamente asociar otro esquema terapéutico. Qué grupo de tratamiento, qué grupo, perdón, de diuréticos vamos a utilizar según la condición de nuestro paciente, y más o menos, si no requiere, utilizar justamente inotrópicos, más o menos vasopresores, porque a veces también nos pasa que iniciamos con tratamiento diurético porque vemos a un paciente congestivo y cuando le hacemos el eco o empezamos a evaluar el paciente también está con deterioro biventricular severo y el paciente empieza a hipotensarse y empieza ya a complicarse la cosa y entonces requiere que avancemos o escalemos en estrategia terapéutica. Es importante justamente evaluar también de forma temprana aquellos que puedan ser candidatos a terapia de reemplazo renal y sobre todo asistencia circulatoria mecánica, y no olvidar el trabajo multidisciplinario organizado y en equipo, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Morinas y doctor Giordanino, por sus exposiciones, fueron muy claras y aparte de temas que están más en lo cotidiano de los cardiólogos, sobre todo todos aquellos que hagan internación. Así que bueno, vamos, se nos alargó un poco todo el cronograma, pero vamos a dar lugar, aunque sea algunas preguntas, si las quieren realizar en el chat o levantando la mano, recuerden y se les habilita el micrófono, ¿sí? Eliam, ¿cuál es tu experiencia allá en Chile con el tema de los diuréticos? Porque acá nada más contamos en endovenoso con furosemida, no contamos ni con acetazolamida ni con torasemida. ¿Ustedes allá disponen de ese tipo de drogas? ¿Las utilizan mucho más? ¿La furo quedó en un segundo lugar? La verdad que es bastante parecido, sí, lo que hay, quizás no sé si más acceso, un poco más de costumbre también a clortalidona, por ejemplo, eh, pero no hay torsemida y dentro de lo que es acetazolamida también es vía oral predominantemente, no endovenosa. Así que eso es un poco dentro de todo similar, por ahí un poco más de espectro en los tiacídicos, pero el resto es bastante parecido y la verdad que nos manejamos similar. Estuvo muy buena la clase de la doctora Molina con lo que es terapia de bloqueo tubular múltiple y demás. Creo que son los conceptos más importantes de cuándo combinar en cada situación y es un poco lo que tratamos de hacer. Sí, nosotros también en una época usábamos bastante clortalidona, o sea, es una herramienta que frecuentemente utilizan entonces para el doble bloqueo. Sí, sí. Sí, Acá la hay una pregunta en el furosemida, chat. que hubo un tiempo que la usábamos y después hace como 4 años que ya no entró más al país y no la pudimos usar más, porque es una lástima, porque vía oral andaba muy bien en Acá hay relación a una, la furosemida. Sí.
Acá hay una pregunta interesante que yo la había pensado también para preguntarla. No sé quién es porque está con iPhone, no tengo el nombre, pero preguntan si tienen alguna experiencia en utilización de solución salina hipertónica para la descongestión y en qué situaciones la utilizarían. Solución salina hipertónica. Ahí está, la doctora Aguilar. No sé si Sol o Bueno, Elian, alguno de los dos quiere Sí, responder. me da lo mismo. sí, Elian, si No querés sé contarnos tu bueno, experiencia y después yo contamos nuestra. bueno, no, a ver, la verdad que acá en Chile por ahí la he utilizado un poco menos. Hay, digamos, bastante accesibilidad, dentro de todo en la clínica en lo que estoy, en ultrafiltración, pero también en pacientes por ahí con un shock más mixto a lo que es hemofiltración continua o hemofiltración continua con filtro de citoquinas y demás, que si bien obviamente ahí el objetivo no es tanto descongestionar, sino quizás depresionar un poco más la inflamación. eh, Estamos un poco más acostumbrados a hacer bloqueo tubular múltiple y si no arranca en muchos casos ir a ultrafiltración o algo más mecánico. Pero la realidad es que en algunos casos los hemos usado y ahí en Favaloro lo usamos bastante más y es útil. Sobre todo, como mencionó María Sola, en los pacientes hiponatrémicos y sobre Ujú, todo cuando uno está interpretando que hay una resistencia diurética. Es difícil a veces elegir el paciente, si bien hay algunos ujú, parámetros o de urinario y demás que uno puede mirar, dentro de lo que es el perfil clínico, quizás estos pacientes que vienen con un IC más derecha, que ya vienen ujú, utilizando diuréticos a una dosis moderada o alta en forma ambulatoria, son los pacientes que terminan respondiendo mejor y en los que hay que tener un poco de precauciones en los pacientes que tienen una miocardiopatía hipertrófica o que tienen insuficiencia Ujú, mitral severa, sobre todo si es combinado con estenosis aórtica, porque en esos pacientes, si bien el mecanismo de la solución salina hipertónica es un poco multifactorial, en algunas cosas todavía hay ujú, cosas que no se conocen. La realidad es que hace una carga aguda, si se quiere, hidrosalina, y en un paciente que todavía tiene un patrón más complejo de esos manejos de volúmenes, como el hipertrófico, la insuficiencia mitral severa y demás, se recomienda ir con cuidado, no es una contraindicación absoluta, pero ir con un poco más de cuidado. Pero si no, la verdad que es muy buena. Y ahí uno entra en debate si usar solución salina fija al 3% para todos o hacer como en el trabajo de Paterna, que fue el ensayo clínico, digamos, que usó, digamos, lo que es solución salina hipertónica, que lo adaptaban al sodio basal, y ahí ujú. ujú. utilizaban diferentes infusiones, pero sí, es un poco mi experiencia. Sí, nosotros también, sobre todo si el paciente está en insuficiencia cardíaca avanzada o aquel paciente que por ahí es un paciente que no es candidato a alguna otra terapia, un paciente quizás más de 70 años, que vos decís, bueno, está un poco más limitado, por ahí la utilizamos como recurso, a lo mejor no es un paciente que va a ir a terapia de reemplazo renal, entonces la utilizamos como, no digo último recurso, pero un recurso ya quizás más avanzado que vos digas, bueno, sobre este vamos a avanzar acá, pero sí, no es lo que más, no es lo que más usamos. En general, ya si estamos en a esa altura, preferimos ya pensar en una terapia de reemplazo renal, sobre todo y más menos si requiere una asistencia. O sea, depende mucho de la condición del paciente en la que estás evaluando, pero suelen ser ya pacientes complejos cuando ya estamos pensando en esa situación. Entonces, bueno, ya requiere una visión un poco más global del paciente, ¿no? Entonces, en general la utilizamos como último recurso y suelen ser pacientes que ya están bastante avanzados. ¿Sí? No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. No veo que nadie esté levantando la mano o escriba en el chat. No me acuerdo qué participante en la primera clase de todas eh, había preguntado que, bueno, en realidad lo fue desarrollando muy bien Elian durante toda la clase, por ahí qué hace que uno elija cierto inotrópico en el shock cardiogénico, porque, bueno, preguntaban en nuestra experiencia cuáles usábamos o por qué en algunos casos yo que habíamos usado milrinona y dobutamina en otra combinación. Creo que un poco eso lo fuiste diciendo, dependiendo el perfil del paciente, si está en un shock que requiere un inicio rápido de acción, priorizar la dobuta, si es un paciente que
que puede, digamos, esperar a la acción, tiene más hipertensión pulmonar la milrinona. Pero bueno, quería preguntarte cuál es tu experiencia también allá en utilización de inotrópicos. Nosotros por ahí acá en Santa Fe con Sol abusamos de la milrinona, nos gusta muchísimo. Y bueno, por ahí sí, cuando el paciente quema, que entra en un shock muy agudo, hacemos la combinación de milridobuta y después, según el tema del este más, vamos infundiendo el levosimendan. Pero bueno, quería saber cuál es tu experiencia allá. No, comparto, la verdad que a mí también me gusta la milrinona, la usaba mucho más antes, allá en Favaloro, quizás depende mucho también de la población y del perfil, cuando son esos Ujú, pacientes más de este perfil de shock cardiogénico por insuficiencia cardíaca, más que un agudo, y sobre todo pacientes ya cronificados o con internaciones prolongadas y que van a tener un tratamiento inotrópico prolongado y ni hablar si queda con soporte inotrópico esperando un trasplante. En esos pacientes, la verdad que yo también prefiero utilizar milrinona por mejor perfil de seguridad, ujú. por no aumentar tanto el consumo de oxígeno y demás. Y en el paciente que está más grave, más agudo, la realidad estamos un poco más acostumbrados a usar dobuta más nora. Empezar con dobutamina y si enseguida hay un poco de vasodilatación secundaria a la dobutamina o por el mismo shock cardiogénico, asociar noradrenalina y utilizarlo, digamos, un poco más como primera línea esa combinación. Dopamina mucho no, y levosimendan, bueno, como dijimos, y coincido también para destete de inotrópicos o para asociar, pero no como único No inotrópico. como uso. Y la adrenalina no es que tenga nada en contra, pero la realidad es que, bueno, los estudios no dan tan bien, la hemos Bueno, usado y pero la muchos usamos centros también. la usan la adrenalina. Sí, hay a veces Sí. Estados cuestiones de Unidos que es moda también, verdad por que la eso usan, sí. en Estados Bueno, a Unidos los la usan cirujanos y les sobre todo encanta mucho igual. anestesio, claro, por eso a los Sí, los cirujanos les cirujanos les gusta, encanta. tal cual. Y por eso aclaro, porque probablemente haya un público diverso, no estoy diciendo la Ujú, adrenalina no haya que usarla nunca, pero la realidad, y de hecho las guías lo ponen, yo no mostré todo, pero hay algunas guías que incluso hablan de tratar de no utilizarla, o mejor dicho, utilizarla como última opción. Estamos hablando de esto, de un paciente en shock cardiogénico, sea infarto, sea el shock cardiogénico por IC. El postcardiotomía es un subgrupo de shock cardiogénico muy particular, por esto que dijimos, su pronóstico va a pasar justamente por la efectividad de la cirugía, que uno le cambió la válvula, que uno lo revascularizó, y son pacientes que van a ir mejorando más que nada por la mejora etiológica, y la adrenalina ahí no va a ser tanto mal, tiene un buen perfil de que, bueno, le doy vasopresor y además le doy inotropismo, la uso a dosis baja, la uso poco tiempo, y ahí podría tener algún rol. O en el shock muy refractario, mixto, sí, que ya quizás está. como un puente a estoy esperando el ECMO y va a tardar por una cuestión logística, no sé, 1 hora, 2 horas, Sí, y el paciente está con Mm. 40 de media y ya esté con dosis alta, bueno, le pongo adrenalina, obviamente, sí. un par de horas para sostenerlo. Pero creo que un poco el mensaje es no pensar que la adrenalina es un buen inotrópico de primera línea para tener 3 días un paciente o 4 días con eso, y bueno, es un poco lo que muestran los estudios. Y No, bueno, en honor seguro. al tiempo, si no tienen problema, hay una última pregunta en el chat y con esto ya finalizamos, que es Virginia Ríos consulta sobre el uso de vasopresina como alternativa a la noradrenalina. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo diría quizás más como alternativa, como segundo vasopresor, Claro. el que usamos y en Argentina es Ujú, lo mismo. Si el paciente ya está con noradrenalina a una dosis mayor, enseguida asociar vasopresina. Y creo que ujú. todos hemos ido aprendiendo, similar a los sinotrópicos. Antes por ahí uno esperaba tener, no sé, casi una gama de noradrenalina o no sé si tanto, pero tener 0,8 gama antes de pensar en qué más hacer, y la realidad es que ya hace varios años sabemos que no hay que llegar a dosis tan altas, similar a los diuréticos, que antes por ahí uno estaba con una gama de furosemida antes de agregar otra cosa, y hoy cada vez con menos dosis ya pasa a un bloqueo tubular múltiple. Creo que en la vasoplejía es lo mismo, y ya con una dosis de 0,3 de Nora, ni siquiera llegar al 0,5, que a veces es la definición de shock vasopléjico más refractario, uno ya empieza a pensar en asociar un segundo vasopresor, y en este caso la vasopresina es de elección. Y el otro escenario teórico y un poco descripto en el paciente con estenosis aórtica crítica, que muchas veces está hipotenso y que uno entra en un círculo vicioso de más noradrenalina, más aumento de la resistencia vascular sistémica, aumento de la poscarga, mayo cardiogénico. La vasopresina tendría desde la teoría un perfil un poquito mejor en ese paciente, pero el pronóstico, como dijimos, ese paciente va a ser enfocar
reanimar más la etiología y, por ejemplo, ir a una Sí, valvuloplastia de urgencia de o algo, urgencia, y son solo medidas, claro, para sostenerlo un de poquito mientras se salvataje, complementa, tal cual. claro. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. gracias. Realmente, tanto las clases fueron excelentes como ahora el debate posterior. Me parece que estuvieron muy buenas las preguntas y más que claras las respuestas. Así que bueno, Ilia, muchísimas gracias por tomarte el tiempo desde allá, No, desde Chile, gracias a usted por la para poder invitación, muy participar acá con informativo, la nosotras. verdad. Así que las felicito, la verdad que vi el programa todo muy, muy interesante y son temas que la verdad que sirven bastante, así que espero que todos los asistentes le estén sacando el jugo. Mm, Bueno, bueno, muchas gracias muchas por la gracias. invitación. Nos Muchas vemos. gracias, Hasta hasta luego. luego. Adiós, chao, Buenas chao. noches.